Bueno, nosotros, como les comentaba al principio de la clase, lo que vamos a ver hoy día es básicamente una metodología de dibujo en la cual podemos hacer una representación en perspectiva de algún objeto tridimensional, entendiendo que la perspectiva de alguna manera es una proyección en la cual, considerando que contamos con un punto de fuga, este punto de fuga de alguna manera será el punto donde convergerán todas las líneas que son paralelas entre sí, paralelas al nivel del suelo, ¿ya? Y para este caso nosotros lo que haremos va a ser considerar de que tenemos, nos imaginamos que tenemos un volumen, un bloque normal, puede ser un edificio, puede ser un kiosco, puede ser cualquier cosa. Pero para poder dibujar una perspectiva, para poder dibujar algo con punto de fuga, como bien mencionamos antes, el punto de fuga se necesita que cuente con al menos un observador que de alguna manera nos dé una proyección de dónde estará ese punto de fuga. Entonces imaginémonos que hay una persona ahí. Una persona que tiene una escala en la cual si nosotros hacemos ciertos ajustes visuales podremos entender de que, claro, es una persona que es bastante más chica que proporcionalmente al volumen que estamos visualizando. Entonces, al momento de tener una persona, nosotros lo podemos llamar como queramos, podemos ponerle Víctor, porque es la persona que ve. Esta persona ya nos estará entregando un punto de observación, nos estará entregando una altura en la cual está posicionado ese punto de fuga, es decir, la altura de visión y el ojo que de alguna manera va a enfocar todas esas pistas, que básicamente sería algo como que si estuviésemos parados así, el cual hoy en día ya estamos viendo como si fuese una perspectiva. Caso distinto sería si que nosotros lo viésemos como una proyección paralela, pero no, nosotros estamos viendo una proyección en perspectiva. Entonces, esta perspectiva, esta observación de esta persona, de este observador de Víctor, de alguna manera hace converger cada uno de los puntos que son relevantes para la información de este volumen hacia el ojo del observador, ¿ya? Si nosotros consideramos eso, es como que si todos los puntos, de alguna manera, que se proyectan visualmente, convergen en un solo punto que va a ser nuestro punto B, de P corta. Ese punto va a ser el que de alguna manera va a estar relacionado a una línea de tierra. Para nosotros, acá imaginamos de que esto va a ser un papel, va a ser nuestro pliego donde nosotros dibujaremos. Esta va a ser nuestra nueva línea de tierra y en la cual de alguna manera nosotros tendremos que entender y tomar las medidas necesarias para poder entender cómo se vería dibujado ese volumen si yo me parase de esa manera. Obviamente si la persona estuviese ubicado más a la izquierda, más a la derecha, esta manera de dibujar se vería de alguna manera afectada porque está en relación a la perspectiva en que yo estoy viendo el volumen. Por eso, nosotros tenemos que considerar que este observador tiene que tener una proyección hacia donde yo quiero visualizar mi volumen y tengo que ubicar un pliego de papel perpendicular a ese punto. Ese punto nosotros los llamaremos puntos B y punto R. Es decir, yo tengo mi observador, tengo a Víctor parado acá y va a estar observando hacia el punto R. En esa proyección del punto R yo tengo que disponer perpendicularmente el pliego, la línea de tierra, la línea de visión que me ayudará para poder llegar a eso como resultado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en dibujo de dos maneras distintas para que podamos emplear y aplicar en el ejercicio final que vamos a trabajar durante este semestre. Ya, nosotros para el ejercicio que vamos a hacer con la primera metodología vamos a pensar como que tenemos un volumen que es así, en el cual su planta y su elevación es de esta manera. Yo podría agregar la tercera vista,
una cuarta vista, pero en verdad no necesito más, porque de hecho la principal vista que nosotros tenemos que utilizar para poder realizar este tipo de ejercicio es la planta, es solamente la planta. Entonces, nosotros lo que queramos hacer primero es entender cómo es el volumen. Vamos a ponerle números o nombres a los puntos para que nos sirvan como referencia. Y ahí yo tengo que en este volumen tengo mi punto A, B, C, D, E, F, G, H, I, y también tengo J acá y tengo, perdón, J va a estar acá y acá va a estar acá. Y tengo, si lo veo también en elevación, tengo A y B, tengo C y E, tengo D, tengo J, tengo K, F, J, no, FG, perdón, H e I. Y como les mostré en el video, en un poco la explicación al principio, nosotros para poder tener un punto, una perspectiva, un dibujo en perspectiva, tenemos que tener un observador que de alguna manera nos posicione, nos entregue un punto de fuga. Yo podría hacerlo acá, ubicar a Víctor en alguna parte en relación a ese punto, pero prefiero hacerlo acá para tener más espacio para poder dibujar bien. Entonces, este era un volumen que era de 4×4. Vamos a tratar de ubicar de alguna manera. Este de acá, del punto 12 al 8. Y vamos a tener acá 4. Y vamos a tener aquí los otros puntos, los otros 4 centímetros. 4 centímetros. Y para darle un buen punto de vista, vamos a hacer que esté en ese sentido, donde este será mi punto A, B y G, C, D, H, K, E, I, E y J y F. Y yo voy a decir, quiero que mi punto de vista sea este. Y aquí va a estar Víctor. Vamos a escribir con otro color para que no se nos pierda. Y Víctor, yo tengo que determinar, Víctor tiene que ver hacia algún lado. Entonces yo voy a decir, quiero que Víctor mire, voy a determinar que mi punto R va a estar ahí. Entonces el primer paso que yo tengo que hacer es trazar una línea auxiliar que me va a dar luces de esta proyección visual entre mi observador y mi punto de observación. El siguiente paso que yo tengo que hacer, cuando les mostré en el dibujo que yo ponía un papel, yo tengo que determinar si quiero que mi papel esté perpendicular siempre a R y B, si quiero que esté acá, que esté acá, que esté acá, que esté acá o que esté acá. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo mi papel, mi línea de tierra, antes del volumen, lo más probable es que este punto, que es el que yo veo más cerca en la realidad, va a ser el que me va a marcar la referencia de altura para los otros. Porque en un punto de fuga, dependiendo de la altura del punto de fuga, los puntos más atrás se van proyectando hacia el punto de fuga y por lo tanto en altura van disminuyendo. Por lo tanto, si yo lo hago ahí, digo que en el papel, si este volumen mide 4 centímetros de alto, en el papel va a medir 4 centímetros de alto. Si yo hago que el papel atraviese y corta ahí,
estas alturas debieran corresponder a los 4 centímetros de alto. Por lo tanto, este punto va a ser más alto, el punto donde está pasando el papel va a ser más corto y el punto de allá va a ser más chico. Si lo hago acá, se achica la distancia del papel, del dibujo. Si yo lo acerco, se va a ir creciendo. Si yo pusiese el papel acá, significa que este volumen está más cerca del observador de lo que está el papel, por lo tanto se vería más grande de lo que es en la realidad. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es utilizar algún punto de referencia que pase por el volumen. De esa manera ustedes van a tener alguna referencia de dónde está esa altura de realidad. Lo vamos a hacer en el segundo ejercicio. En este primer ejercicio yo voy a determinar que quiero que la línea de corte pase antes del volumen. Entonces yo voy a decir, acá va a estar mi línea de tierra. Esta línea de tierra es súper importante en este tipo de dibujos porque aquí es donde se van a proyectar los puntos de fuga. ¿Ya? Esta va a ser una línea K, se va a llamar. ¿Ya? Como una línea de papel o una línea de edición. Por lo tanto, al hacer este cruce, aquí aparece mi punto P. Ese punto P va a ser un punto de referencia que voy a poder utilizar en los siguientes dibujos. Entonces, yo lo que voy a hacer para el siguiente paso es determinar mis dos puntos de fuga. ¿Ya? Esos dos puntos de fuga, acuérdense, siempre tendrán relación con el observador, porque son puntos de fuga que están de acuerdo y corresponden a dónde mira el observador, a dónde converge la vista de ese observador. Y para encontrar esos puntos de fuga yo voy a ocupar en este caso referencias paralelas a las caras de mi volumen. Y acá yo estoy utilizando la proyección de A y J y tengo que proyectarla paralelamente hasta que se encuentre con B, con Víctor. Es decir, aquí apareció mi punto de fuga 1. Y lo mismo lo voy a hacer con la vista o la cara perpendicular. Y tendré que proyectar hasta que se encuentre con B, con Víctor. Es decir, ese de ahí será mi punto de fuga 2. Entonces yo ya encontré los puntos de fuga 1 y 2. En posición a Víctor, dije que quiero que mire hacia ese punto R. Determiné cuál va a ser la posición de mi línea de tierra, o mi línea de visión o mi línea de papel referente. En base a eso proyecté paralelamente los puntos P y F, los puntos de fuga, porque son paralelas a estos dos. Esos son, de alguna manera, esta línea, este punto de fuga me va a servir para todas las líneas que estén en este sentido, y este otro punto de fuga me va a servir para este otro sentido. Recuerden, los puntos de fuga son los puntos donde convergen todas las líneas que son paralelas, pero que son paralelas y horizontales. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo horizontales en este sentido, convergen acá, tengo estos horizontales acá, convergen ahí. Entonces, mi siguiente paso es proyectar y encontrar cada uno de estos puntos en esta misma línea de tierra. ¿Y cómo se hace eso? Muy simple. Yo voy a proyectar mi punto B, ya que no está en el plano, voy a proyectar mi punto B hacia acá, y aquí apareció, le voy a poner UB, porque es el que tiene relación con A y B. O le puedo poner U1, para hacerlo más simple. Porque en este caso puntual, este punto de auxiliar me sirve tanto para el punto A y para el punto B. Voy a proyectar mi punto E y C de la misma manera. Y aquí apareció U2. Voy a proyectar este de acá y tengo mi punto U3. Y voy a hacer el mismo ejercicio en el otro sentido. Tengo acá U4. Y voy a tener acá U5.
Entonces tengo proyectado todos los puntos de mi plano a esta línea de tierra. Por lo tanto, yo tengo U1, U2, P, punto de fuga 1, U3, el punto P, U4, U5, PDF2 y K. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a tomar de referencia cada uno de estos puntos y los voy a trasladar y los voy a redibujar en otro lado. Entonces yo voy a hacer acá una relación de medidas y voy a decir, tengo un punto acá, tengo otro punto acá, 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 eso de ahí. Y vamos a nombrarlos. Entonces este era U1, U2, punto de fuga 1, U3, punto P, U4, U5 y punto de fuga 2. Entonces yo a continuación voy a dibujar en otra hoja, voy a dibujar cada uno de estos puntos y voy a dibujarlo para empezar a traspasar este dibujo en perspectiva. Teniendo una hoja nueva, en este caso yo necesito una hoja nueva, ustedes no necesariamente necesitan una hoja nueva, pero por espacios y para aclarar se puede ocupar la misma hoja, pero yo voy a hacerlo en esto. Yo voy a definir acá una línea de horizonte. Una línea de horizonte que debe ser horizontal. Y voy a transportar cada uno de estos puntos partiendo de mi punto P. ¿Por qué mi punto P? Si ustedes recuerdan en el dibujo anterior, el punto P es el punto en que se encuentra la proyección entre el observador y el punto R con la línea de papel, o la línea de vista, o la línea de K. Ese punto me va a hacer una relación de decir del punto P hacia la derecha y el punto P hacia la izquierda. Entonces es un punto de referencia. Entonces en base a ese punto P yo puedo decir acá encuentro U2, U3, el punto de fuga 1, U2, U1, U4, U5 y el punto de fuga 2. Entonces voy a decir, este era mi punto de fuga 2, este es U5, este es U4, U3, mi punto de fuga 1, U2, U1. Ahora, para que sepan ustedes, en estricto rigor, los únicos puntos que realmente yo necesito son mi punto P, mi punto de fuga 1 y mi punto de fuga 2 sobre la línea de horizonte, o la línea H, que de alguna manera, si yo digo, estoy parado acá, yo digo, esta es la altura donde estarán mis ojos. Pero los dibujos no pueden estar flotando, por lo tanto yo voy a necesitar una proyección de una línea de tierra, o una línea donde de alguna manera se tiene que posicionar este dibujo. Para eso yo voy a dibujar, y aquí como yo determine, voy a dibujar una nueva línea de tierra. Para estos casos yo lo voy a dibujar acá. En esta línea de tierra, yo aquí sí necesito proyectar mi punto P. Y en esta línea de tierra yo no necesito los puntos de fuga. Entonces lo que yo sí necesito acá son U3, U2, U1, U4 y U5. Ustedes se preguntarán por qué no necesito los puntos de fuga acá, y es súper simple, y es porque los puntos de fuga están a la altura del ojo, no están a la altura del suelo. U2 y U1. Por lo tanto, estos puntos auxiliares yo no los necesito arriba yo solamente necesito los puntos de fuga. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, yo vuelvo acá atrás, les digo, yo tenía proyectado
esta línea de acá, por ejemplo, a U1, para encontrar U1, esto de acá es paralelo a esta línea de acá. Por lo tanto, yo utilizo mi punto de fuga 2 proyectando ese U1. Y estos puntos de acá son paralelos a PF1, por lo tanto yo voy a utilizar el punto de fuga 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero encontrar mi punto A. Para encontrar mi punto A o mi punto F, que en estos casos da lo mismo, porque este punto U1 sirve tanto para A, para F, como para B, como para G, nosotros vamos a partir dibujando en la Tierra la base. Entonces vamos a utilizar eje, F, G, H, I. Esos van a ser los puntos que vamos a utilizar. Entonces, para encontrar mi punto F está ubicado en la proyección donde se encuentra la intersección de mi punto U1 con la intersección de mi punto U4. Vuelvo a insistir, para utilizar U1 yo tengo que ocupar este mismo punto de fuga. Y para utilizar A4 voy a tener que ocupar esta de acá. Entonces partamos ubicando en el punto F. Vuelvo a insistir. Para encontrar F, yo voy a ocupar U1 proyectado desde el punto de fuga 2. Es decir, desde mi punto de fuga 2, yo tengo que proyectar a U1. Se proyecta auxiliar. Y ahí tengo una primera línea. Y luego voy a tener que proyectar F, es decir, a U4, utilizando PF1. Recuerden, esta de acá es paralela a esta, por lo tanto yo ocupo punto de fuga 1. Entonces mi punto de fuga es 1, es ese, a U4. Y ese de ahí será mi punto F. Es decir, encontré este punto. Ahora encontremos el punto H. H está acá, está con esa proyección de U5. U5 es paralela a PF1, entonces vamos a PF1 con U5. PF1 con U5. Y después esta de acá U3 con PF2. U3 con PF2. Y ahí apareció H. ¿Cierto? Y curiosamente apareció un punto ahí y un punto ahí. Y ya tengo la base de mi paralelepípedo. ¿Ya? Si yo hago el mismo ejercicio para asegurarnos de que los resultados sean los mismos, si yo quiero encontrar B, está en U5 con PF1, U5 con PF1, con la intersección de U1 con PF2, PF2 con U1. Ahora, E y C son la proyección de U2 con PF2. Por lo tanto, yo voy a PF2. Voy a proyectar a U2. Y ahí aparecieron esos dos puntos adicionales que son los que yo necesitaba para mi base. Por lo tanto, yo aquí ya tengo la base dibujada en perspectiva con dos puntos de fuga. Entonces ahora yo tengo que dibujar la altura de esto. Si yo mido acá, y esto es importante que ustedes lo entiendan. Si yo mido acá, esto mide 4 centímetros. Por lo tanto, en mi dibujo, la altura del bloque debiese tener un máximo de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque este dibujo, recuerden, esta línea está antes del trayecto entre el observador y el volumen. ¿Ya? Como la línea de acá está antes del volumen, significa que 4 centímetros es lo que correspondería a esto si estuviese en el papel. Por lo tanto, yo lo que debiese decir es decirle, miren, si esto ese de ahí debería ser la altura máxima. Y en U5
Si yo proyecto acá, yo voy a decir, esa es la altura máxima. Ahí yo tengo acá 4 centímetros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer la misma proyección de puntos de PF a esta línea de acá. Por lo tanto, si yo proyecto, ¿se acuerdan que U1 estaba proyectado desde PF2? Si yo proyecto de PF2 acá, y para encontrar este punto yo tuve que proyectar de PF1 a U4, yo debiera hacer lo mismo acá. Y debiera medir, que al final es lo mismo que yo hiciera una proyección de esa altura con esa altura. Y voy a decir, de acá a acá, ese punto de ahí, hoy en día es ese. Ese de ahí es A. Por lo tanto, yo aquí tengo A. Y voy a hacer lo mismo que hice, pero con el punto H. Para encontrar el punto H, ¿se acuerdan que yo proyecté del PF1 al U5? Por lo tanto, voy a proyectar del PF1 al U5. Y me dio esa línea de ahí. ¿Cierto? Y para proyectar el otro tuve que hacer de PF2 a U3. U3 es este de acá, que según la proyección de eso con eso, me da que esa es la altura por la cual yo tengo que proyectar el punto de fuga 2. Y al proyectar el punto de fuga 2, me dio que ese de ahí es la altura para mi punto que está por sobre H, que es D. Entonces mi punto D, que se proyecta con H, está ahí. Y sin querer queriendo, me dio, todos los puntos tienen que ser proyectados en su altura. Entonces aquí me dio mi punto B. Y en la proyección de este, si yo proyecto de mi punto de fuga A y proyecto después de mi punto de fuga a B, me dio aquí una altura que corresponde a esa, que si yo mido, no es 4 centímetros. Y es porque está más cerca el papel que el volumen. Entonces yo podría dibujar y decir, ese de ahí es mi volumen. Pero nosotros tenemos una condición. Este volumen tiene una figura acá. Entonces yo tengo que decir que sobre mi punto I, que es este, yo tengo que ir a doble altura. Entonces si esto era a 4 centímetros, yo ahora tengo que sacar la altura a 2. Por lo tanto yo voy a tener que determinar desde mi punto de fuga 1 acá, y voy a tener que hacer lo mismo con mi punto U3, que ahora voy a tener que medir 2 centímetros. Voy a tener que decir que desde mi punto de fuga 2 hasta acá, y me va a dar que esa de ahí es el centro de esto. Y tengo que tomar esta consideración de acá, yo ya había encontrado acá el equivalente a mi punto J en la base, por lo tanto tengo que proyectarlo hacia arriba, paralelo, y tengo que sacar acá cuál es la altura de ese. Entonces mi punto U2, yo también puedo decir a esa altura de ahí, voy a proyectar desde mi punto de fuga 2, y ese es el centro de esta parte de acá, y de aquí yo tengo que proyectar hacia acá, hacia allá, y voy a tener que hacer el mismo ejercicio con mi punto C. Para encontrar el C tengo que encontrar el punto entre medio de este.
Es decir, yo tengo A, tengo B, tengo que encontrar C acá, tengo D, tengo K, tengo J, tengo F, simplemente me falta encontrar C. Para encontrar C, yo voy a tener que hacer lo mismo. C es el equivalente a esta altura de este punto que yo había encontrado, que es la proyección entre J y C. Que si ustedes se fijan acá, si yo trabajara con bisectrices, es decir, uniendo, debiese llegar a la misma altura de eso. Que lo mismo puedo hacer yo con esto de acá, porque yo ya sé que mi punto B, si yo proyecto una bisectriz y otra bisectriz uniendo los puntos contrarios, apareció un punto intermedio. Ese punto intermedio, si yo lo proyecto por acá, me va a dar que ese es mi punto C. Por lo tanto, ahí tengo en perspectiva, con dos puntos de fuga, el volumen. Ahora, yo les podría pintar acá y decirle falta unirse con F y ahí me da todo. Y B con A. La proyección de esa perspectiva va a depender de alguna manera de qué tan cercano esté el punto de la línea de tierra al punto de fuga. Si yo esta línea lo hubiese hecho más acá, probablemente yo habría visto más encima de el volumen. Yo ahora les voy a mostrar en paralelo cómo sería en el modelo en 3D. Pero si yo hubiese acercado esta línea hacia acá, probablemente yo lo habría visto más en ese sentido. Y si yo alejo la línea de tierra acá, yo la habría visto más sobre la base. E incluso yo podría haber hecho la línea de tierra sobre esto y yo la habría visto por la base. Donde esta es la base. Y lo habría visto desde abajo. Entonces también las alturas que uno determine de esto van a ser demasiado determinantes en la calidad y en cómo salga el dibujo finalmente. ¿Qué es lo que falta acá en mi dibujo? Falta determinar las líneas que son segmentadas. Y con eso yo tengo la primera metodología, que es utilizando dos puntos de fuga, utilizando la proyección paralela de los puntos de fuga para determinar paralela de las aristas, para determinar los puntos de fuga y sacando y proyectando los puntos. A continuación vamos a pasar a la segunda metodología de cómo hacer este tipo de dibujo.